Gracias por continuar con nosotros en este viernes. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de los viernes. Marco Antonio Vázquez, bienvenido. Con sonrisa viernes. Feliz día para todos. Fernando Acuña. Bien, con todas las pilas. Buen día, bienvenidos. Saludos viernes, al auditorio, fin de semana a y Jesús quincena. Y a mis compañeros de mesa. Claro. Así es. Desiderio García, buenos días. Ahora sí, feliz viernes. Buenos días a mis compañeros de la mesa. Buenos días, Chuy. Buenos días al auditorio. Bueno, feliz para nosotros. Allá a nivel nacional andan dándose con todo, ¿no? Ahí con el tema de la reforma electoral que fue rechazada de la presidenta. Hay quien dice que ahí viene la revancha, Marco. Ella dice que no lo ve como una revancha, que ella cumplió, pero que bueno, tiene un plan B. Ahí hablábamos del tema de los recursos económicos, reducir o poner más bien topes a los presupuestos de congresos locales, también reducir en algunos ayuntamientos el número de regidores y los síndicos, que dice que bueno, pues no sirven para nada, que bueno, ahí creo que no dice mentiras. Pero bueno, ¿hasta qué punto esta estrategia del gobierno federal, Marco, busca capitalizar políticamente el rechazo que tuvieron sobre todo la oposición, hablando en específico el Verde, el Partido del Trabajo? Este plan B ya lo vimos con López Obrador. Se lo rechazaron, se lo aventaron, los magistrados dijeron que era inconstitucional en algunas partes. Y lo más peligroso de este plan B es que le pega precisamente a lo que no se pretendía o no se quiere cambiar, que es el dinero. No sé en qué cabeza cabe justificar o argumentar una reforma con el simple hecho de ahorrar recursos. Y recursos que tú dices no van a cambiar al país, vaya. Hablan, creo que 4,000 millones de ahorro. Así, sí. De ahorro. Si le pones números al ex gobernador de Tamaulipas por corrupto, por haber vendido al Estado, le detectaron una fortuna de 2,000 millones de pesos. O sea, la mitad se la fregó un solo pelado. Y eso es lo que pretendíamos, o lo que tendría que pretenderse con una reforma electoral, que ataque este tipo de problemas, que obligue más a los partidos políticos a democratizarse, a que obligue a los partidos políticos a proponer personas decentes a los cargos de elección popular, y no se va a tocar nada con la reforma electoral. Con la reforma electoral o con el plan B de esta reforma electoral se toca solamente el tema del dinero, como si quitarle dinero a la democracia fuera la solución para el país. Es un problema más grave porque el dinero que le van a quitar un político corrupto como los que no se ha intentado atacar, lo va a agarrar de otra parte, lo va a agarrar del crimen organizado, lo va a agarrar de malos empresarios y lo va a pagar con el dinero del pueblo una vez que esté en el poder. Eso es lamentable del plan B, que únicamente argumenten el ahorro, un presunto ahorro, que yo creo que después se va a ir en el despilfarro pagando a quien le tengas que pagar, pero bueno, ellos lo ven de esa manera. Y en lo otro tenías mucha razón. O sea, cuando la presidenta habla de que hay que eliminar regidores, de que hay que eliminar síndicos, de que hay que eliminar figuras decorativas que están en los cabildos, e incluso yo creo que hay congresos que tienen exceso de diputados y que también se deberían de eliminar. Hay cabildos como el de Reynosa, como el de Nuevo Laredo, en que un regidor gana más que un diputado local. Y no es juego, no es. Checa ahí cuánto gana un regidor en Reynosa, cuánto gana un diputado local, o cuánto gana en Nuevo Laredo y cuánto gana un diputado local, y te vas a ir de espaldas. Eso es obvio que hay que eliminar este tipo de figuras que además son decorativas, porque no hay un cabildo que funcione realmente. O traen una venganza política motivada por alguien, o de plano o atienden las instrucciones del presidente municipal hasta con los ojos cerrados. Hubo un gobernador hace algunos años que preguntó a su departamento jurídico: oye, si quitamos los cabildos, ¿qué puede pasar? O sea, porque los veía como un estorbo, y son un estorbo lamentablemente los cabildos, algo que debería de funcionar para democratizar el avance de un municipio, para planear un municipio de manera democrática. Lamentablemente se guía por cuestiones políticas, obedecen a partidos políticos, obedecen a personajes en el sistema político, y eso sí sería un avance, eliminarlos o reducirlos a su mínima expresión. Pero estoy casi convencido de que a este plan B de la presidenta le va a pasar lo que al plan B de López Obrador. Se lo van a rechazar,
Digo, salvo que la Suprema Corte de Justicia ahora votada y recién votada tenga otra visión que coincida con la democracia que observa Morena en este momento. Muy bien, Fernando, ¿tú cómo ves este plan B? Si lo va a usar la presidenta para decir al ciudadano, pues ahí están los que no quieren apoyar. Sí, a mí me parece que sí es muy relevante, de lo más importante, primero la reforma electoral, ¿verdad? Que tenía objetivos muy estratégicos, ¿verdad? De cancelar el viejo México de los partidos multimillonarios y de regalarle pluris a amigos o a compadres o a socios desde la dirigencia de los partidos. Pero bien, no se dio y ahora pues están recurriendo a lo que se llama las leyes secundarias, es decir, hay una ley de procedimientos, instituciones electorales, hay una ley de partidos políticos, hay una ley de comunicación social, todas esas son leyes secundarias, pero a través de esa vía alterna, por decir algo, la presidenta está, digamos que lo que han llamado el plan B, ¿verdad? De acotar de todas maneras a los partidos políticos y acabar con este vicio de las diputaciones plurinominales, al menos no van a acabar con las plurinominales, pero sí van a cambiar el procedimiento como se llega a ellas, porque antes un dirigente de partidos políticos de los que ya conocemos, ¿verdad?, como el mismo, que son partidos de familia, el Partido Verde y el partido del PT, son partidos de una sola persona, que ya están enquistados ahí por más de 20 o 30 años, ahí han seguido y se han reciclado. Por ejemplo, Alberto Anaya, el del PT, pues hoy ha sido diputado federal, senador, vuelve a ser diputado federal, vuelve a ser senador plurinominal. O sea, nunca han hecho talacha, nunca han salido a la calle a buscar el voto. Ganarse el voto. Entonces, en el Partido Verde igual, los famosos niños verdes que ya de niños no tienen nada, ¿verdad? Sí. Que ya son abuelitos. Pero bueno, entonces esto habla de inercias, esto habla de vicios que siempre han estado en el sistema político y que tienen que ver con una sola cosa: los negocios, el dinero en la política. En países como Suiza, por ejemplo, pues la política no se pelean por los cargos, incluso hay gente que no quiere ser porque implica responsabilidad, porque implica ética, implica cumplir con responsabilidades. Aquí no, aquí la política implica dinero, implica negocios, implica estatus económico, implica enriquecerse a manos llenas. Entonces vemos que hasta por un pueblito, el pueblito más modesto de México, se andan peleando, ¿no? Se matan, hacen mil cosas. Entonces, yo creo que sí es importante. Y otra cosa te puedo decir, en los últimos 8 años se ha documentado cuánto se han gastado los partidos políticos. Se habla de 61,000 millones de pesos, o sea, de los partidos políticos en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con eso pudieron haber construido hospitales, miles de escuelas públicas, entonces que no se hicieron porque, bueno, fueron ahí se fue, o sea, se fue al caño, se fue ese dinero no se supo a dónde fue a parar, y es que en cualquier empresa te pueden fiscalizar, pero la política sigue teniendo escaparates, sigue teniendo salidas en las cuales no puede haber o puede haber trampas para simular una fiscalización o autofiscalización. Sí, entonces sí creo que el plan B de Claudia puede ser, yo creo que esa es la salida, pero además otra cosa, el electorado, yo creo que sí va a haber un voto de castigo para el Verde y para el PT sobre todo. Porque los del Verde buscan 1 millón de votos para el 2027. Yo dudo que con esto lo vayan a obtener. El PT igual habla de la representación de las minorías y todo eso, que se salve la representación minoritaria. Bueno, yo creo que también me parece que van a tener su voto de castigo. Muy bien. Desiderio, ¿tú cómo ves este plan B si busca capitalizar este rechazo ante la opinión pública? Bueno, creo que el principal problema es la narrativa que quiere manejar a nivel federal, de que por exigencia del pueblo o por necesidad del pueblo,
La verdad es que desde un inicio el plan, la propuesta de reformas a la ley electoral que mandó la presidenta, pues era un tiro cantado directamente también hasta con sus allegados políticos. Y ellos mismos lo dijeron, no vamos a apoyar esa reforma. Y aún así la mandaron. Y en vez de buscar negociar, llegar a un punto de acuerdo, a una conciliación, pues pensaron que sí les alcanzaba, que ese es el tema. O sea, porque muchos, debemos recordar que a muchos integrantes de Morena, para evitar la sobrerepresentación, pasaron como candidatos del PT y del Partido Verde, que son exactamente los que votaron a favor de esta reforma, pero que al final de cuentas no les alcanzó. Haciendo cuentas, pensaron que llegarían a la aprobación y ahora buscan el plan B. Al final de cuentas, lo que está buscando el gobierno federal es eficientar y tratar de sacar recursos de donde sea. Y bueno, busca ahora con este plan B, pues llegar directamente a los estados, que es a los municipios y a los congresos locales. Creo que hay un error de cálculos en ese punto, porque como dice Marco, no es realidad, en realidad es rascarle a la morralla que hay en los presupuestos estatales, locales. Y si bien es cierto que desgraciadamente lo que es en los municipios, las figuras de los síndicos y de los regidores, pues desgraciadamente no cumplen con la misión que se fue pensado cuando se integró esta figura, porque debemos recordar que pues el mismo presidente municipal que presenta su planilla de síndicos y regidores, que va a ir, o sea, al final de cuentas le deben el puesto al presidente municipal y se convierte es raro el municipio en donde hay regidores y síndicos críticos, en su mayoría, porque al final de cuentas, pues simple es una figura decorativa, como comentaban mis compañeros. Entonces, pues desgraciadamente, esto habla de la falta de manejo político, de estrategia, de colmillo, yo creo también, del gobierno federal. Ahora, debemos también pensar que en la narrativa tampoco los que votaron en contra son los defensores de la democracia, ni el PT, ni el Partido Verde, ni el PRI, ni el PAN, no, y al final de cuentas ellos están defendiendo sus intereses, están defendiendo sus partidas presupuestales y su capacidad de colocar diputados plurinominales para no perder el poder. Debemos recordar que cuando la figura del plurinominal se vendió como una manera de que el partido dominante, el partido en el poder, no tuviera sobre representación y se equilibraran las fuerzas. Entonces, desgraciadamente, al final de cuentas, como dicen mis compañeros, esa figura se convirtió en un negocio para los partidos que el mismo sistema político los ha hecho crecer, porque necesita esas comparsas para enmascarar la sobrerepresentación, que es eso. Ahora, que si habrá castigo al Partido Verde y el PT, pues uno en el universo dice, pues sí, al final de cuentas puede haber una represalia, pero Morena todavía los necesita. En muchas partes todavía, a pesar de que diga el Movimiento de Regeneración que se ve fuerte y que ellos pueden sacar a flote las próximas elecciones, no necesariamente. Y quitar en algunos estados la coalición Partido Verde y el Partido del Trabajo le puede jugar en contra a Morena, y eso lo saben los líderes al final de cuentas, y por eso por eso tuvieron la idea, la osadía de tumbar esta reforma de ley, porque saben que aún así, independientemente, Morena los necesita. Muy bien. Este tema de la reducción de regidores, Marco, y bueno, estos topes también al presupuesto de los congresos locales, ¿qué tanto entra en el tema de la
intervención de las autonomías, de los municipios, de los congresos. De eso hablamos, eso fue lo que le batearon al presidente, o parte de eso fue lo que le batearon al presidente Andrés Manuel el sexenio pasado. En realidad, insisto, yo estoy a favor de que sí eliminen los cabildos, porque finalmente son duplicidad de funciones. Y no solo hay funciones duplicadas, sino que son una figura decorativa. Ni un cabildo decide que son raros. Yo no creo que exista un solo cabildo en todo México que tenga una funcionalidad, que funcione, que sea útil, que le sea de beneficio a uno de sus municipios. Las funciones que cumplen son inútiles desde el punto de vista de que una ley de ingresos y una ley de egresos se las aprueban los congresos de los estados, el programa de obra o el programa lo incluye esas leyes de ingresos y de egresos. Realmente al final del camino al que castigan por una mala administración es a los administradores municipales o al presidente municipal, incluso a los oficiales mayores. O sea, cuestan mucho, no sirven de nada, no son punibles, si hacen bien o mal su trabajo nadie los va a calificar. Eso sí sería un avance para las administraciones públicas, porque le cuestan mucho a un municipio. Aquí hemos visto municipios en los que los regidores hasta alquilaban las pipas de agua en el trienio pasado. O sea, todo eso hay que verlo. O sea, lo caro que resultan ser los regidores y lo inútiles que le son a la sociedad. Sin embargo, este plan B ya se está extralimitando en sus funciones la presidenta, e incluso se va a extralimitar el Congreso si así lo permiten. Y son pasos atrás en lo que tanto se luchó por años y años, que era el famoso 115 constitucional, que era a darle mayor fuerza a los municipios, a la federalización. Eso hay que observarlo, y yo insisto, el plan B sigue observándose desde mi punto de vista como una revancha, y eso de entrada es malo. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Expo 2026 ya está aquí, en la Villarreal. Muebles, estilo y calidad que transforman tu hogar, con precios directos de fábrica. Lo que todos están llevando está en la Expo 2026 de la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. En México oferta se dice Soriana. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en yogurts y quesos empacados nacionales. Toda la marca Regio, Premier o Facial Quality. Y en detergentes Carisma, Blancanieves y Viva. Soriana. A marzo 16, aplica restricciones. Durante 2025 en la Cámara de Diputados trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos. Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización. Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Este 2026 en Coppel jugamos en casa. Aprovecha los descuentos de la Feria del Hogar de Coppel. Hasta 20% en muebles de hogar, hasta 25% en colchones y hasta 50% en decoración. ¡Ganamos con Coppel!
Válido del 1 al 29 de marzo de 2026. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. El Casino Victorense hace la invitación al público en general este próximo 14 de marzo a una cena maridaje de autor, en donde nos acompañará el chef Hugo Sandoval, titular de Casa Madero, la vinícola más importante de México con más de 420 años de historia. Para más información pueden comunicarse al 834-270-1114. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros, Fernando. Pues cómo se ve este tema de las autonomías, ¿no? Hablando de la reducción también, los topes al presupuesto, los congresos locales, dentro de este plan B también que se anuncia. Y bueno, es que el gran tema aquí, como ya lo comentábamos al iniciar la mesa, es el financiamiento, el dinero, ¿no? ¿Para qué está sirviendo el dinero público, ¿no? Si realmente está cumpliendo con una función adecuada que sirva realmente a la sociedad, o bien se están beneficiando los grupos o está sirviendo para ser multimillonarios a personas. Y bueno, pues yo considero que la verdad esto es muy, muy grave, porque estamos hablando de la cuestión democrática. Eso es algo profundamente democrático, porque los cargos deben servir justamente para servir a la gente, ¿no? Y los cargos políticos que actualmente se ostentan, muchos de ellos, sobre todo en el tema de las plurinominales, pues están yendo hacia otro lado. O sea, son gente que realmente nunca se ha parado a un mitin político, ni siquiera se ha empolvado los pies o como lo dice, se ha dado baños de pueblo. Todo esto creo que es reprobable y creo que sí debe de cambiar. Por otra parte, en lo que se refiere al recurso o a las facultades de la Presidenta de la República, pues yo creo que son válidas, ¿no? O sea, como cualquier otro presidente en el mundo, ella está haciendo uso de esa facultad, ¿no? que le es inherente, que es recurrir a las leyes secundarias. No lo veo yo como una revancha o una obsesión, sino que es una vía, ¿no? alterna que ella tiene para sacar adelante las propuestas que ella había hecho en lo que es la reforma constitucional. Y bueno, pues sí te digo, tal vez no se completa totalmente, porque las plurinominales de las diputaciones federales no van a desaparecer, pero lo que es la esencia, que es lo que el llamado quid del asunto, es que no quien quiera ser diputado federal plurinominal va a tener que hacer talacha, va a tener que ir por ejemplo, en lo que se refiere al famoso 100 diputados, son 200 los pluris, ¿no? De esos 200, 100 va a ser al mejor perdedor. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que gente que le echó ganas, pero que no ganó, que quedó en segundo, en tercer lugar, no sé, ¿verdad? Va a ser diputado federal. ¿Por qué? Porque hizo el esfuerzo, porque fue ante el pueblo, porque hizo sus propuestas y todo eso, y es válido eso. O sea, y los otros 100 que son por circunscripción plurinominal, que pues está dividido el país en eso, en circunscripciones. Sí. Entonces, ellos también van a ir en la boleta, ellos también los va a mirar el pueblo y va a decidir si vota o no por ellos. Entonces se van a acabar los anonimatos, se van a acabar los conciliábulos, se van a acabar los arreglos por abajo de la mesa para que me des tú una pluri. ¿Cuántas veces Cabeza se dice, ¿verdad? No pagó, o sea, para sus hermanos, para tener unas pluris, para él mismo ser pluri? O sea, esto va a acabar con los negocios, o sea, por una buena parte de los negocios de la política. Entonces a mí me parece que sí es correcto lo que se está haciendo, que ya esa vieja etapa política de las pluris surgieron con López Portillo, y esa reforma la hizo Jesús Reyes Heroles en su tiempo, que fue el gran estratega o el gran ideólogo del priismo en su momento. Desde ese entonces, que estamos hablando de la década de los 80s hasta hoy, estamos hablando casi de medio siglo de canonjías, de que la política se manejó de esa manera. Entonces,
no lo veamos como un capricho de la presidenta, sino como una necesidad histórica y política, ¿no?, que debe de ser. Desiderio, ¿tú cómo ves este tema de las autonomías, tanto la municipal como de los congresos estatales? Mira, creo que sí es válido una reestructuración, pero creo que el problema es de que la presidenta está pidiendo una carta de Navidad adelantada, y creo que un problema en esta reforma era la soberbia. Debemos recordar que en la conferencia mañanera de la presidenta, cuando presentó la iniciativa que iba al Congreso de la reforma electoral, fue abordada por las mismas periodistas y le dijeron que si en dado que no pasara, pues existe un plan B. Y ella misma dijo, no es necesario, nosotros tenemos la confianza de que esta iniciativa no es necesario ahorita un plan B. Si existe, pues ya lo pensaremos, pero en ese momento no. Y bueno, al final de cuentas, pues ahora estamos viendo ahora la ejecución y la proyección de un plan B. Creo que, como comenta mi compañero, de que pues sí, fue Jesús Reyes Heroles quien, el ideólogo que creó este sistema con respecto a los pluri. Desgraciadamente Morena no tiene un Jesús Reyes Heroles. Ese es también un problema. No hay ideólogos, no hay académicos, no hay alguien que haga las veces que logre plasmar de manera metódica y de manera que funcionen las ideas, al final de cuentas. Aparte, en este punto, la estadística le juega en contra a Morena también, porque la mayoría de los congresos y la mayoría de los ayuntamientos, pues están dominados por el partido oficial. Al final de cuentas, el recorte afecta directamente a integrantes de Morena. En porcentajes, esos son los que van a empezar a resentir. Y eso va a crear descontento. Creo que sí debe haber una reestructuración, es necesaria, pero creo que no lograron aterrizarla, no lograron plasmarla como debería de ser, y ahorita están sufriendo por las secuelas de eso. ¿Qué se espera, Marco? Digo, para el martes habían dicho que el lunes, pero el lunes es inhábil, ya dijeron que hasta el martes lo reciben. ¿Va a pasar este plan B o no? Pues mira, yo espero, en lo personal, espero que en el peor de los casos o en el mejor de los casos todo quede igual. Yo espero que la ocurrencia del plan B se quede en una idea que se puede analizar y modificar por todos, y digo, finalmente no va a entrar el plan B no contiene lo esencial de la reforma, o lo mejor que tenía la reforma, que era eliminar los pluris del Senado, que era cambiar la forma de elegir a los diputados. O sea, todo eso no lo incluye el plan B. Entonces, creo que lo mejor es quedarnos como estamos. Fernando, ¿este plan B pasa, no pasa? El Partido del Trabajo ya dijo que, bueno, siguen en la misma postura. Bueno, el plan B va a salir adelante, digo, porque ya no hay, porque ellos no necesitan la mayoría absoluta, ¿verdad?, que se requiere para implementarlo. Ahora al final yo quisiera hacer una reflexión sobre esto, o sea, ¿quién pierde y quién gana? Yo creo que la presidenta no pierde, yo creo que va a ganar. Yo creo que aquí el gran perdedor político va a ser Monreal, porque le hizo ahí al broker ahí medio de jalar agua para su molino. Y me parece que una de las figuras políticas que va a salir más desgastada de esto va a ser Ricardo Monreal. Sí. No, el periodista no dijo, sigo siendo cenecista, muy criticado por ello. Desiderio, ¿cómo queda este plan B? Al final, la idea general es de que es un parche en ese punto, o sea, es un remiendo, una manera de tratar de solucionar un problema que no, al final de cuentas, no soluciona ese problema, y en dado caso que pase, pues deja también un precedente de cómo lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia, que eso es lo preocupante. Si en realidad, al final de cuentas, pasa, el Congreso es un hecho que lo va a aprobar, veamos cómo lo analiza y si al final la Suprema Corte lo deja pasar. Y el problema es ese, el precedente que va a dejar
Y entonces, pues sí, el gobierno federal tendrá otras atribuciones entre los estados y en los municipios que pues, puede ser peligroso también. Muy bien, bueno, pues seguiremos platicando porque este tema muy seguramente también va para largo. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, feliz viernes para todos. Fernando Acuña, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Desiderio García. Gracias, feliz fin de semana. Agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930.